Contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todas y a todos, a la comunidad uninorteña y a quienes se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales para acompañarnos en nuestro tercer programa de Enclave Internacional. Nos gustaría agradecer al Departamento de Derecho y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Norte por ofrecernos este tipo de espacios de debate y reflexión. Y, por supuesto, también queremos agradecer a quienes nos apoyan con el acompañamiento técnico, a William, y a quienes hacen también posible esta transmisión con toda la logística que requiere la organización de un ciclo de conferencias como el que estamos iniciando hoy. Este es un espacio que hemos creado los profesores del área de Derecho Internacional de Uninorte, y en particular vamos a ser moderadores, mi persona y la profesora Leticia Ruiz. Este es el inicio de un ciclo de conferencias que vamos a desarrollar durante el periodo intersemestral. Esta es la primera de 4 conferencias. Y les recordamos que después de la ronda de la presentación de la ponencia de nuestra invitada de hoy, vamos a tener una ronda de preguntas y de comentarios de la audiencia, así que los invito a dejar sus comentarios en el chat de YouTube para poder interactuar con ustedes. Ok, ¿a mí? Ok, ahora, ok. Entonces sí, buenos días a todas y todos. Y hoy tenemos una invitada increíble y es mi placer darle la bienvenida a mi amiga Lorena Sosa, que hizo su doctorado en la Universidad de Tilburg en Holanda sobre la interseccionalidad. Entonces, creo que esta ponencia va a ser una muy buena manera de iniciar este ciclo de charlas sobre la interseccionalidad, el género y el derecho internacional. Ha trabajado también sobre cuestiones de educación sexual integral en Argentina y ahora es profesora en la Universidad de Utrecht. Y está trabajando todavía entonces sobre estos temas de interseccionalidad, de género y de derecho internacional. Y entonces hoy nos va a presentar una ponencia sobre el Convenio de Estambul y los retrocesos en la igualdad de género. Entonces, por favor, Lorena, adelante. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Manuel, por invitarme a charlar un poco con ustedes sobre esta temática. La verdad que es un gusto poder empezar un poco el diálogo y ver un poco cuál es la situación también en Colombia y en otros lugares, ¿no? En un proceso que yo creo que se da y se repite en distintos lugares, aunque yo voy a enfocarme un poquito ahora en lo que pasa aquí en Europa y particularmente en el Consejo de Europa. Como les contaba Leticia, bueno, yo trabajo en lo que es violencia de género, interseccionalidad, desigualdad de género, temáticas de derechos reproductivos, derechos humanos, y por supuesto es una temática que me parece muy importante y en la que me he dedicado bastante. Hoy les voy a contar un poco sobre qué se trata, qué es esto de interseccionalidad, de qué se trata, qué quiere decir en términos legales, en términos de derechos humanos y en términos de violencia de género. Me voy a enfocar un poquito en el Convenio de Estambul y vamos a discutir, vamos a charlar un poco respecto a los movimientos antigénero. Perdón, estoy tratando de seguir el YouTube a la vez, pero bueno, les cuento un poco respecto de qué es esto de interseccionalidad. La interseccionalidad habla un poco de las imbricaciones o de los entrecruzamientos de categorías sociales de diferenciación. Haciendo un poco de historia, les puedo contar que la interseccionalidad es
una noción que surge dentro del pensamiento crítico en los años 90, pero empieza a gestarse con anterioridad, pero ya en los años 90 la perspectiva interseccional trae sobre todo al feminismo por parte de lo que es el pensamiento crítico de la raza, el critical race theory, trae al feminismo la crítica de esta idea de presentar a las mujeres como que todas las mujeres son iguales y que lo único que importa es el género. Es decir, este discurso, que si bien fue un discurso, vamos a decir homogeneizante, que facilitó el llamado de atención o la atención política hacia la problemática de las mujeres, de alguna manera escondía las realidades específicas de determinados grupos de mujeres, escondía la diversidad. Lo siento, es que no podemos ver la presentación al momento. No sé por qué no aparece. Ah, ok, ahora sí. Ah, perfecto. Ah, súper, súper. Gracias, lo siento. ¿Bien? Sí. No hay problema. Bueno, les estaba comentando cómo en el proceso histórico de introducir la interseccionalidad al pensamiento feminista, lo que buscaba era básicamente traer la atención a la diversidad de mujeres, ¿no? Y cómo las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que tienen una diversidad de experiencias, de necesidades, de reclamos, de realidades. Kimberly Crenshaw es quien acuña este término de interseccionalidad haciendo referencia a una metáfora de una intersección entre el género y la raza, y particularmente lo que buscaba era resaltar las deficiencias que se encontraban en lo que eran las políticas de igualdad racial en Estados Unidos, que no incorporaban a las mujeres, y las políticas de igualdad de género que tampoco incorporaban a las mujeres negras en este caso. Esta noción de interseccionalidad es luego tomada y reproducida en distintos marcos teóricos. Se le ha dado diferentes significados, se le ha otorgado diferentes diferentes explicaciones de qué significa interseccionalidad, qué son estas imbricaciones. Y yo quisiera enfocarme en una definición que habla de que la interseccionalidad se refiere a este entrecruzamiento, imbricación de categorías como el género, la raza, la clase y otras categorías sociales de diferenciación a nivel de las experiencias individuales, pero también de las prácticas sociales, de los arreglos o los mecanismos institucionales, de las ideologías que subyacen a estos mecanismos y estos procesos, y también el resultado de estas imbricaciones o entre estos entrecruzamientos en términos de poder. ¿Cuál es la implicancia que tiene la interseccionalidad? Bueno, por un lado, que nos permite reconocer que el posicionamiento o la posición subordinada o la discriminación que sufre una persona no se basa en una categoría específica, es decir, que solamente soy discriminada por ser mujer o que solamente sufro discriminación de género, pero quizás también esta situación en la cual por ser mujer inmigrante, por ejemplo, o por ser mujer negra, o por la orientación sexual, o por tener una discapacidad, cómo esta posición de subordinación tiene que ver con este entrecruzamiento de categorías sociales. También tiene una gran implicancia el concepto de interseccionalidad porque nos ayuda a visualizar el carácter estructural de esta subordinación. Es decir, no es algo incidental, sino que son estos mecanismos institucionales, estas prácticas sociales que sistemáticamente crean y sostienen y reproducen las desigualdades. Entonces, esa es la relevancia o la importancia o la riqueza que tiene la noción de interseccionalidad,
que puede aportar al análisis legal, al análisis jurídico, en el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo. A partir de 1990, como les contaba, esta noción se elabora y ya al principio de los años 2000, la noción empieza a adentrarse en lo que son los distintos mecanismos internacionales de derechos humanos, a través de la interacción de estos organismos con la sociedad civil, con académicos, con Kimberly Crenshaw, y vemos que los comités de derechos humanos empiezan a prestar atención a la importancia de este entrecruzamiento de categorías sociales de diferenciación y el impacto que tienen en la discriminación que viven las mujeres y también en relación a la violencia de género. Entonces, vemos que el comité del CEDAW, que es el comité evaluador o que lleva a cabo el monitoreo de la Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer en las Naciones Unidas, incorpora explícitamente la interseccionalidad en la Recomendación General 28, estableciendo una obligación para los estados de tomar en cuenta la discriminación interseccional al elaborar sus políticas de eliminación de discriminación de género, de desigualdad de género. Y se adopta además como un enfoque muy específico, se lo recomienda como un enfoque a adoptar en todo lo que son políticas contra la violencia de género. Lo vuelve a reiterar más recientemente en la Recomendación General 35, que es la que revisa la Recomendación General 19, que es cuando el comité por primera vez adopta la noción de que la violencia de género es una violación de derechos humanos y que incumbe a la Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer. El sistema interamericano también incorpora la interseccionalidad y esto lo ha hecho a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de distintos fallos, entre ellos Campo Algodonero y además la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer. En el artículo 9 ya menciona distintos factores y características que son necesarias para brindar realmente una protección y una prevención de la violencia, como puede ser tomar en cuenta la nacionalidad, la condición migrante, la discapacidad, pertenecer a una minoría racial, etc. Entonces, incluso la Convención Belén do Pará empieza ya a llamar la atención a esta imbricación de categorías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le presta gran atención a la interseccionalidad en lo que son las políticas de violencia de género, a través de la elaboración de distintos informes temáticos sobre violencia y también cada vez que la Corte o la Comisión se enfoca en grupos que tienen un posicionamiento especial en la sociedad, como por ejemplo pueden ser niños, adopta una mirada interseccional y trata de tener un enfoque comprensivo de todos los aspectos que son relevantes en la situación. Dicho esto, hay muchas incorporaciones que se han hecho de la interseccionalidad, que cada vez se la escucha más seguido, o sea, cada vez más se nombra la adopción de un enfoque interseccional a la violencia, un enfoque interseccional a distintas problemáticas sociales. Lo que vemos es que este aspecto estructural del que hablábamos, o la posibilidad que tiene la interseccionalidad de revelar el carácter estructural de esta discriminación, muchas veces no es lo que se implementa en términos normativos, sino que vemos que hay muchas políticas o leyes o normas que lo que hacen es enfocarse en el resultado de este entrecruzamiento. Entonces, por ejemplo, vemos normativas que se refieren a grupos vulnerables y hacen un listado de grupos vulnerables, como por ejemplo mujeres indígenas o mujeres mayores, o un grupo que se sitúa específicamente en este entrecruzamiento.
Y muchas veces se habla también en términos de identidades, de cómo hay la identidad de una persona tiene que ver con esta interseccionalidad de distintos aspectos y no solamente una categoría a la vez. Pero el aspecto estructural raramente se ve reconocido en esta normativa. ¿Qué pasa con el convenio, con la Convención de Estambul? Que el nombre completo es la Convención sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Bueno, la Convención de Estambul empieza a negociarse en el año 2009 y finalmente se abre para su firma, para su adopción en el año 2011. Se adopta en el 2011. Fue un proceso difícil de negociación en el cual hubieron distintos, como todo instrumento internacional, representantes de los distintos estados del Consejo de Europa, más un grupo de expertos, y en la discusión de este borrador ya muchas de las tensiones que vemos hoy empezaban a surgir. Tensiones respecto de si la violencia contra las mujeres es estructural o no, si es algo incidental, si realmente la violencia doméstica tiene como mujeres, son las mujeres las que son afectadas en mayor medida. Incluso en el título ya vemos un poco esta tensión, cómo se refiere a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica como que es algo separado de la violencia contra la mujer. El proceso de ratificación del convenio, de la convención, fue también bastante lenta, muy gradual, y actualmente existe todavía, bueno, como pueden ver en el mapa, en verde están todos aquellos países que han firmado y ratificado, en amarillo los que lo han firmado pero no lo han ratificado, y vemos a Turquía en color violeta, porque es el primer país que hace un mes y medio denunció el convenio, es decir, que se retiró después de haberlo ratificado. Recordemos a su vez que el convenio fue firmado en Estambul, es decir, la ciudad más grande de Turquía. Hay un grupo de países que amenaza con retirarse del convenio, ya vamos a discutirlo un poco más, como Polonia, y tenemos el grupo de países que, si bien lo han firmado, están atravesando un proceso político de mucha discusión respecto de la ratificación. Y hay muchas tensiones internas sobre el completar la ratificación. ¿Qué nos dice el convenio de Estambul sobre la interseccionalidad? Bueno, en primer, ¿por qué estas tensiones respecto al convenio? En primer lugar, el convenio de Estambul define género en uno de sus, en uno de sus artículos, que se entiende por género, y dice que por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad considera propios de mujeres o de hombres. Es decir, por género entendemos los roles y características que se le atribuyen a hombres y mujeres en un contexto social. Es una definición de género bastante tradicional. Habla incluso de hombres y mujeres, es decir, no establece, no sale de la definición binaria de género. Y sin embargo, esta inclusión de la definición de género es uno de los puntos de mayor discusión o controversiales. No hace ningún tipo de referencia explícita a lo que es la interseccionalidad, el convenio de Estambul. Lo único que incorpora es una cláusula de no discriminación, como la que tenemos en la mayoría, o si no es en todos los instrumentos de derechos humanos, y en este caso está en el artículo 4.3, que establece que el convenio o las cláusulas, que las distintas disposiciones del convenio no pueden ser implementadas, deben ser implementadas sin discriminación alguna, en base a y nombra sexo, género, raza, el color, la lengua, la religión, opiniones políticas, origen nacional o social, pertenece a una minoría,
orientación sexual, identidad de género, edad, salud, discapacidad, estado civil, etc. Es decir que en realidad el enfoque del Convenio de Estambul es un enfoque que es muy, vamos a decir, tradicional en el sentido de que no establece nada nuevo que por ejemplo, la Convención de Belém do Pará haya incorporado, y que la interpretación también judicial de las Cortes de Derechos Humanos, tanto la europea como la interamericana, haya interpretado. Es decir, está bastante dentro de los cánones, de los estándares de derechos humanos en lo que es violencia de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estas movidas, estas campañas antigénero, esta reacción tanto a alejarnos de las políticas de género que han sido ya elaboradas y establecidas en la legislación internacional a nivel europeo y a nivel interamericano? ¿Y por qué este rechazo a ratificar una convención que es sobre violencia de género, que es una de las áreas de la igualdad de género que más apoyo ha tenido y recepción ha tenido por parte de los estados? Estas campañas antigénero básicamente rechazan las nociones de género, el concepto de género, pero muy particularmente la idea de diversidad de género, es decir, la idea de que una persona que se le atribuye un género al nacer pueda transicionar a otro género o sentirse identificada con otro género, o que una persona pueda sentirse identificada con un género que no es binario, hombre o mujer. Y también rechazan nociones de orientación sexual. ¿De qué manera se expresan o de qué manera se articulan estas campañas de antigénero? En cierta forma han acuñado estas nociones como ideología de género, por eso le puse el hashtag ideología de género. Está también una amplia movida de con mis hijos no te metas, estas nociones de pro vida para rechazar lo que es legalización del aborto, justicia reproductiva. Entonces estas son las nociones en las que vemos estas campañas antigénero que emergen. Otras que vemos últimamente también es que en lugar de ni una menos es ni uno menos. Todas estas nociones lo que buscan es de alguna manera rechazar perspectivas de género y de diversidad de género y que son a su vez asociadas con las nociones de interseccionalidad. ¿Dónde es que vemos este rechazo, estos movimientos? Bueno, desde el año 2013 hasta acá aparece particularmente a través de movimientos sociales. Sin embargo, estos movimientos sociales tienen una característica muy particular, que es que no son realmente movimientos sociales que surgen desde abajo, sino que muchos de ellos son movimientos sociales que tienen, por ejemplo, organizaciones detrás, o financiamientos, o grandes think tanks. Es decir, que no son el movimiento social que tradicionalmente conocemos, incluso como el movimiento feminista, que es algo que surge desde abajo en la articulación. Lo que es particularmente interesante es que el lenguaje o el discurso que utilizan estas campañas antigénero es un lenguaje de derechos humanos en realidad. No es antiaborto, es pro vida. Este lenguaje se vuelve un lenguaje técnico legal que se enfoca en los derechos humanos, y eso es realmente muy, muy relevante, porque es lo que les permite a muchos de estos movimientos ingresar al foro de los organismos de derechos humanos. Entonces, muchos de estos movimientos sociales antigénero tienen representación dentro, por ejemplo, de la Asamblea General de Derechos Humanos. Vemos que interactúan con los distintos comités de derechos humanos. Y eso es realmente diferente, es una característica de estos movimientos sociales.
y tiene, por tanto, al tener esta llegada, tiene repercusiones institucionales. Entonces, estas repercusiones institucionales las vemos en cómo emergen en la interacción y en los procesos, en las sesiones, por ejemplo, dentro de los organismos de derechos humanos, y también lo vemos en relación a la Convención de Estambul, a través de estos rechazos a ratificar el Convenio de Estambul o a retirarse del Convenio de Estambul, como en el caso de Turquía, y es una discusión política que va teniendo repercusiones institucionales también a través de, por ejemplo, la articulación en partidos políticos. Es decir, lo que aparece como un movimiento social en realidad tiene una vertiente institucional y legal que hace que se vuelva claramente una temática para el derecho internacional y para los derechos humanos. Ahora, esa es mi presentación para empezar la discusión, y en realidad a mí me gustaría mucho saber y discutir con ustedes, bueno, cómo esta situación se vive, si se vive, y cómo en Colombia. Si hay un reconocimiento de, bueno, qué significa género, qué es diversidad de género, hace falta prestar atención a la interseccionalidad, esto es un discurso que se abraza o un discurso que se rechaza. Me parece muy interesante discutir esto con ustedes. Por lo pronto, muchas gracias por la atención y estoy a su disposición para que me contacten. Ok, pues muchas gracias, Lorena. Súper interesante. También da un poquito miedo, de verdad. Es que sí, ver estos procesos que tratan de atacar, digamos, todos estos logros de los movimientos feministas sí, da un poquito miedo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que tenemos dos representantes de asociaciones, estudiantiles, que van a hacer un par de preguntas, y después vamos a abrir entonces las preguntas a todos ustedes que están aquí con nosotros. ¿Ok? Entonces, primero quisiera dar la palabra a Isabela, representante de FENIMUN. Por favor, Hola, Isabela. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo queremos agradecer de parte de FEMINUM por esta invitación. Este es un tema muy importante. Gracias a la ponente Lorena, estuvo muy interesante la charla. Y bueno, me causa, o sea, primero me dio como risa que terminábamos con esa pregunta en Colombia, porque una de las preguntas que yo tenía era también más enfocada acá a Latinoamérica. Entonces yo tengo dos preguntas, entonces las voy a hacer por si también la gente quiere comentar en los comentarios, quiere responder. Entonces, pues la primera que me surgió mientras veía la charla es que, o sea, teniendo en cuenta que se retiró Turquía de este convenio a principio de año, aun cuando ya lo había ratificado, y que también se mencionó que es un proceso que pues ha sido como con un poquito de tensión y no ha sido tan fácil en algunos países europeos, pues yo quisiera saber por qué al final es tan difícil que se cumplan estos convenios, o al final se termina cuestionando estos derechos de las mujeres. O sea, uno pensaría, bueno, como mujer yo pensaría que es algo fácil, que es algo, ¿sí me entiendes? Como vamos a hacerlo y porque hay tantas pausas, tantos peros. Entonces quisiera saber por qué cree que se da esto, que se termina como hablando de los derechos de las mujeres como si fueran algo que se puede revocar o no, o que se puede aprobar o no, o que de pronto se puede implementar o no, porque no es algo más como más concreto. Y mi segunda pregunta, que tiene que ver también con la pregunta con la que nos dejaste, es si aquí en Latinoamérica han habido proyectos parecidos a algo como un convenio de Estambul, y si no ha habido, ¿por qué se ha dado esto? O sea, ¿por qué nos falta a nosotros acá en Latinoamérica para que pueda llegar a darse algo por este estilo? Porque pues para nadie es un secreto que en Latinoamérica
la violencia de mujer y los feminicidios pues son un problema del día a día. Aquí, tanto en Colombia como en México como en Argentina, se ven casos y cosas que no deberían pasar. Entonces, esas son mis dos preguntas. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Isabela. Sí, voy a contestar primero tu primera pregunta. Eso es en realidad, lo que a mí más llamativo me parece. Te voy a contar un poco cómo se trabaja esta temática. Lo que es la ciencia política o la politología, hace rato que viene prestando atención a este tipo de campañas antigénero y cómo se iban dando. Los abogados, incluso los de derechos humanos, estamos un poco atrasados porque como que no había llegado a nivel institucional. O sea, en las instituciones, en los organismos de derechos humanos, no era tan evidente, no era tan, ¿cómo decirte? No era tan urgente la situación, no era algo que es como que nos toma un poco por sorpresa. Yo trabajo en género y estamos hablando de políticas de género que están ampliamente aceptadas, reguladas, implementadas, o sea, la igualdad de género en el trabajo, en la educación, la previsión de la violencia de género. Estamos hablando de marcos normativos internacionales que tienen, Leticia, 25, 30 años por lo menos. Entonces, es como realmente preocupante ver que marcos normativos que están establecidos empiezan a ser cuestionados. Y cuestionados desde dentro, como comentaba recién, porque estos grupos que hacen campaña en contra de, a través de la interacción, porque los organismos de derechos humanos, si hay algo que siempre nos ha parecido muy positivo, es que los organismos de derechos humanos interactúan con la sociedad civil, le dan la posibilidad a la sociedad civil que se presenten e interactúen. Pero entre estos grupos que interactúan también nos encontramos con estos grupos. Entonces, de golpe, dentro de las instituciones vemos también emerger esta resistencia. ¿Cuál es el móvil detrás? Los móviles son variados. La imagen que yo ponía al principio es en Francia y es con mis hijos no te metas. Y eso puede tener que ver con que no quieren educación sexual en las escuelas, puede tener que ver con que no quieren la legalización del aborto, puede tener que ver con que no quieren el matrimonio igualitario, puede tener que ver con que no quieren leyes de identidad de género. Es decir, los motivos por debajo pueden ser variados. En realidad todo lo que se ataca es la igualdad de género en sentido amplio, ¿no? La posibilidad de reconocer la diversidad también de las mujeres, y eso es lo que es tan llamativo, porque los parámetros normativos ya existen, es decir, que son los que se empiezan a criticar. Eso, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son las articulaciones políticas y cómo se representan en las articulaciones políticas? Me parece que también es muy interesante ver, bueno, qué acceso a qué partidos políticos tienen estos distintos movimientos, cuáles son los discursos, las plataformas. Vamos a entrar en periodos legislativos en Latinoamérica entera en estos 2 años que vienen. Entonces también es interesante tener el ojo abierto y ver, bueno, a ver cuáles son los discursos que se presentan. Respecto de si tenemos nosotros a nivel de las Américas, sí, nosotros tenemos la Convención de Belén do Pará, que es del 94, es muchísimo anterior a la Convención de Estambul, que es del 2011, perdón, tengo un poco de alergia. Y lo que vemos de la Convención de Belén do Pará es que ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos fallos. Es decir, la Corte Interamericana habla de la violencia contra la mujer como una violencia de género estructural. Ha reconocido la noción de femicidio, por ejemplo, que es algo que la Corte Europea no lo hace. La Corte Europea habla de violencia doméstica, por ejemplo, y a veces lo considera que es una forma de discriminación y a veces no. Entonces, en realidad, no me parece que a nivel de marco normativo en las Américas estemos por detrás. Es más, me parece que la legislación argentina es una de las más progresistas en ese sentido.
estoy hablando de la letra de la ley. O sea, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es, la implementación, ¿no? Entonces, hay un amplísimo grado, seguramente que en Colombia es lo mismo. No es lo mismo la ley implementada en la ciudad de Buenos Aires que en un pueblo en el norte de Argentina o en Cuyo o en distintos lugares. Entonces, el tema de la implementación es una problemática, pero las leyes, en realidad, me parece que tenemos leyes muy progresistas en América Latina. Y el marco internacional, o sea, el marco interamericano, es también, la interpretación de la Corte Interamericana es creo yo, mucho más comprensiva y abarcativa que la que hace la Corte Europea en ese sentido. El problema es la implementación, en gran medida. Es por ahora mi respuesta. Gracias, Isabel. Muchas gracias por esta respuesta. Muchas gracias. Ok, entonces ahora doy la palabra a María Laura, que entonces es la representante del grupo TEIA. Por favor, María Laura, adelante. Listo, buenos días a todas y a todos. Darle las gracias a la profesora Lorena por ser parte de este espacio y también sobre hablarnos de temas importantes y del día a día y que necesitan ¿cómo es que ser hablados y ser mencionados? A mí me gustaría preguntar precisamente sobre algo que yo veo como de pronto algunas incoherencias que se dan a nivel interno de los países, hablando específicamente del caso de Francia, y las posturas que ha adoptado a partir de una ley antiseparatista de la que se han promovido una serie de enmiendas que son restrictivas o se muestran como restrictivas e invasivas a la autonomía, al derecho de la autonomía de las mujeres, ¿verdad? Mi pregunta entonces ¿es posible hablar de un verdadero compromiso con la lucha con la lucha en contra de la violencia de género y de la igualdad y en la aceptación de la diversidad, cuando internamente se están promoviendo este tipo de políticas, como por ejemplo la eliminación, prohibirle a niñas menores de 18 años el uso del hijab, de un elemento propio de su religión o de su cultura, e incluso prohibirle a las madres acompañar, que si desean acompañar a sus hijos a viajes escolares no pueden usar el hijab. Esto me parece realmente importante porque es un tipo de violencia simbólica que viene del mismo Estado y viene como es que de posiciones que hacen un gran cambio y que repercuten de manera directa en la vida de las mujeres. Gracias. Sí, María Laura, muchísimas gracias. Y sí, una reflexión muy acertada. No solamente en Francia, o sea, las inconsistencias y los conflictos a nivel interno de los países en Europa es realmente así. Yo acabo de terminar un estudio para la Comisión Europea haciendo un mapeo de todo lo que son el derecho, las legislaciones penales, la criminalización de la violencia de género en todas sus diversas formas en todos los países de la Unión Europea. Y lo que me resulta muy llamativo es cómo los expertos de los distintos países hacen referencia a que la consideración de la violencia contra la mujer como una forma de violencia de género, como discriminación de género, es algo que no es siempre, que no se ve siempre de esa manera en los países, en los estados, por parte de las cortes, ¿no? del sistema judicial. Entonces me hablaban de Francia, me hablaban de Alemania, en las cuales la violencia es considerada de género cuando el que es el abusador o la víctima tiene alguna característica, por ejemplo, de minoría racial o étnica o migratoria. Entonces, en ese caso, las cortes hablan de violencia de género. Cuando la mujer y el abusador pertenecen a la mayoría blanca europea, no es tan fácil que hablen de una forma estructural de violencia de género, lo cual es tal cual lo que estabas diciendo vos, o sea, hasta qué punto los países, más allá de que exista el marco, hablamos de violencia de género como algo que
que atañe al género, es decir, a todas las mujeres, con una mirada interseccional, es decir, con la delicadeza o la sutileza de las diferentes, de la intersección que lleva a que esta forma de violencia sea específica de alguna manera, que hayan causales, razones, formas de prevención que tengan que ser adecuadas a esa interseccionalidad. Pero el género es algo que incumbe a todos. Y sin embargo, se ve un poco esa mirada un poco racista, lo que estabas diciendo vos. Entonces, claro, al hablar de igualdad en Francia, como bien decías, y como puede Leticia acá contarnos más, en Francia es un poco esa mirada, o sea, cuando hablamos de todo lo que es vestimenta religiosa y las prohibiciones del Estado laico francés, no hablamos del derecho a educación de la mujer, de la niña, por ejemplo, y no hablamos de la dimensión de género que hay en reconocer esa vestimenta religiosa que tiene que ver con el género de esa persona y cómo impacta, por ejemplo, en que no pueda seguir atendiendo clases en la escuela si no deja de usar el hijab. Existen estas tensiones realmente y son una gran problemática y algo que quizás a nivel de las Américas no lo vivimos tanto, es como que no tenemos, me parece que es más visible la desigualdad de género porque otras desigualdades son o ocultadas o no reconocidas y no tan evidentes al ojo. Me parece una pregunta muy interesante y que sí me da para mucha análisis y mayor discusión. Es un elemento importantísimo a tomar en cuenta. Ok, pues muchas gracias María Laura, muchas gracias Lorena. Todavía no tenemos preguntas, entonces por favor, chicas y chicos, que no duden en hacer preguntas. Aquí estamos para responder. Pero hay dos comentarios que en el fin tratan del mismo tema, pero en circunstancias muy diferentes. María nos dice que hace años se hicieron marchas en contra de enseñar ideología de género en los colegios porque los iban a homosexualizar. ¿Sí? Y el segundo comentario es un comentario de Juan que nos dice que en el 2016, cuando se iba a votar el plebiscito por la paz, decían que el acuerdo de paz volvería homosexuales a los niños. Y entonces se ve, no sé cómo se puede interpretar, digamos, lo que parece ser un miedo de la homosexualización, pero en este caso en circunstancias muy diferentes, ¿sí? Uno que tiene que ver con los programas educativos, los programas en las escuelas para los niños, y por el otro lado todo el proceso de paz. Pero entonces parece que este miedo surge en circunstancias muy, muy, muy diferentes. Pero en realidad están tal vez un poco conectados por el contexto en el que se dan esas marchas y estos procesos, porque en realidad están atados a una discusión que también se desarrolló en Colombia en el marco de la negociación del acuerdo de paz con las FARC, donde una porción de un sector político concreto interpretó el acuerdo de paz como una forma de incorporar la ideología de género, o sea, tal como lo planteaste tú, Lorena, dentro del país. Entonces, en esa medida también hubo una reacción muy similar a la que tú describes en algunos países en Europa, donde el solo hecho de que apareciera la palabra género
era un indicativo para esta parte, digamos, esta visión política de que se estaba incorporando la ideología de género con esa visión muy despectiva del contenido, cuando en realidad no había nada de eso, pero influyó muy fuertemente en la decisión por el no al el plebiscito que se votó en Colombia a favor o en contra del acuerdo de paz. En Colombia se perdió ese plebiscito en parte por esta introducción de esta idea de que se estaba incorporando la ideología de género con todas estas, digamos, consecuencias que tú ya planteaste también para el caso turco o incluso polaco. Claro, lo que vemos aquí en Europa también es que, por ejemplo, me parece que uno de los recursos discursivos, digamos, para rechazar lo que son políticas de igualdad de género, bueno, primero es ese término ideología de género, como si fuera una cuestión, como si el resto no fuera ideología, en vez de decir perspectiva de género, bueno. Me parece que es uno de los recursos discursivos es referirse a cómo la perspectiva de género es un discurso occidental o liberal, europeizante. Entonces, incluso aquí dentro de Europa, los países de Europa, del centro de Europa del Este, lo presentan como que esta perspectiva de género lo que trae son valores que son ajenos o contrarios a lo que son los valores nacionales, y que son impuestas por la Unión Europea. Es decir, son nociones europeas. Entonces, muchos de los partidos políticos que presentan una perspectiva anti-Europa, es decir, anti-Unión Europea, vemos que utilizan parte de estos discursos. Haciendo un poco de investigación por una columna que escribí a principio de año sobre esta temática particularmente, llegué al trabajo de Sonia Correa, que es una socióloga brasilera muy, muy interesante, y Sonia Correa articuló un proyecto en el que hizo la investigación en todas las Américas de cómo se habían dado las campañas antigénero, y creo que está disponible, libre acceso, lo recomiendo para que lo vean. Incluso tienen como muchos videos cortos en los que explican en cada uno de los países de las Américas cómo estos procesos se han ido dando y con qué partidos, con qué religiones se ha ido gestando, digamos, porque esto es una cuestión que se presenta muy visiblemente en Europa y en las Américas, ¿no? Y me parece muy, muy importante, muy interesante también de ver, bueno, y de reflexionar cómo reaccionar, ¿no? O sea, cuál es la respuesta que tenemos que dar ante estos ataques a los derechos humanos y a la igualdad de género. Eso es un muy buen comentario, porque hay una pregunta por parte de Jesús, quien pregunta, entonces, ¿cuál consideran que es el obstáculo más difícil que este campo tiene por delante y qué mecanismos contemplan para poder solventarlos? Entonces, pues hasta ahora sí hemos hablado de los problemas, pues cuáles son algunas de las soluciones potenciales entonces para resolver estos movimientos, estos ataques, estos retrocesos. ¿Cuáles son unas de las cosas que de pronto pues académicos o activistas han hecho para tratar de contraatacar estos movimientos? Ay, Jesús, qué pregunta. Pensando yo un poco cuando estaba escribiendo esta columna, yo pensaba qué pueden hacer los organismos de derechos humanos en particular, ¿no? Que son donde vemos que estos reclamos, estas demandas también empiezan a surgir. Y a mí me parece que es crucial que los organismos de derechos humanos tomen un rol activo en este diálogo y puedan, por ejemplo, brindar información, cursos, apoyo,
para distintos, porque donde la gente, me parece que en gran parte hay una altísima desinformación de qué quiere decir igualdad de género, qué es ya una norma, qué es un estándar. O sea, hay un gran desconocimiento hay sectores que realmente están opuestos, o sea que hay una real oposición, y hay sectores en los que me parece que también hay una altísima desinformación. Y cuando hablamos de altísima desinformación, por supuesto entramos en este ámbito de dónde nos informamos. Y nos informamos en gran medida en Internet. Entonces, el acceso a la información, que sea información verídica, comprobada, real, esto también es una dificultad que me parece. La falta de regulación de las plataformas, quiénes son los responsables, quién tiene que regular, todo esto me parece que es como un caldo de cultivo a promover ideas que en realidad no son las que realmente figuran en la ley, sino lo que se va reproduciendo de una manera u otra. Entonces me parece que es necesario un rol activo del Estado, de los organismos públicos, en brindar información, en acercar las voces y facilitar el diálogo, y facilitar un diálogo que tiene que ser respetuoso, donde se escuchen las distintas voces, porque hay muchos miedos, ¿no? O sea, yo no quiero descartar el miedo real que puede tener un padre, una madre, que no sabría qué hacer. Y no es que, quizás no necesariamente estaría en contra de que su hijo o su hija a lo mejor exprese una orientación sexual diferente, sino que, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y cómo le repercute? Y tengo miedo que lo discriminen, que la discriminen, que... O sea, todos estos son miedos reales. Entonces me parece que es muy necesario el diálogo, es muy necesario que el Estado entienda que esto también es parte de su obligación dentro del derecho internacional, de la prevención y de la promoción de los derechos humanos. Y bueno, me parece que esa es la respuesta. El problema es movilizar recursos para poder efectivizar esto, ¿no? Sí, sí. La respuesta que me animo a esbozar, ¿no? En una problemática que es dinámica y que continúa y que cada vez vemos distintas reacciones. O sea, un poco la respuesta. Ok, pues entonces tu respuesta es, responde también a algunos comentarios por parte de Jesús y de Natalia, que estaban hablando de la desinformación en los comentarios. Entonces, no voy a leer estos comentarios, pero pues Natalia y Jesús claramente han entendido todo, entonces, bravo. Hay una pregunta por Daniela que nos pregunta, entonces, ¿qué te pregunta? Si usted cree que la pandemia por COVID-19 y las medidas de confinamiento han contribuido a este retroceso, sacando a relucir posibles inconsistencias que tienen los estados al hacer cumplir el convenio. No sé si inconsistencias, me parece que en realidad yo creo que al contrario. Yo creo que la pandemia ha revelado de alguna manera que incluso aquí en Europa hay desigualdad, que muchos europeos no, la desigualdad es algo que pasa en otro lado. Y me parece que la pandemia, el hecho del confinamiento, de las limitaciones que van desde la habitación, del derecho de las comodidades que puede tener uno en la casa, el acceso a internet, las tareas de cuidado, cómo se reparten de verdad, cómo impacta esto en el trabajo, en el desarrollo. Me parece que en realidad, de alguna manera, la dimensión de género de la pandemia, y no solamente de género, la dimensión interseccional, ¿no? Porque también ha impactado de manera muy diferenciada
a gente muy diferenciada. Una persona como yo, que tiene un trabajo estable con salario, no es lo mismo que la persona que tiene que salir a trabajar todos los días para... bueno, entonces creo que ha resaltado que la desigualdad existe y que esta desigualdad tiene una forma estructural. Entonces, en realidad, yo creo que la pandemia de alguna manera ha sido como un marcador, no sé si en Colombia le dicen un resaltador de estas son las situaciones que existen, que hasta acá no las veníamos viendo ni registrando. Entonces, en realidad, yo creo que puede tener un impacto positivo en el sentido de estar más alertas, más atentos a que, bueno, que hay una sociedad desigual y que hay mecanismos y políticas que o no están siendo implementadas o son deficientes para solventar estas desigualdades. Ok, ok. Hay otra pregunta por parte de Atina. Atina pregunta si han habido políticas dentro del convenio para interiorizar y detener la no violencia doméstica dentro de las familias, ya no tanto en un plano tan material como es el de los artículos. Lorena, no te escuchamos. Ay, perdón. No había terminado de entender la pregunta de Atina. Entiendo yo que me está preguntando si hay políticas dentro del convenio que se enfocan en lo que es la violencia doméstica, ¿no? Sí, en este caso sí, la violencia doméstica. Lo que tiene la diferencia que yo noto, o sea, no que noto yo, la diferencia que existe entre el convenio de Estambul y la Convención de Belém do Pará, que es la interamericana, por ejemplo, es que el convenio de Estambul es tremendamente detallado, muy, muy detallado. Se enfoca en distintos pilares que les dicen de la prevención, de la protección, de la criminalización. Entonces tiene una serie de medidas muy detalladas que no es así con la Convención de Belém do Pará. En realidad se elabora en base a la interpretación judicial de la Corte en su mayoría, pero tenemos grandes estándares ya establecidos. Entonces, esa es una de las diferencias que tiene el convenio de Estambul, que muy específicamente dice que hay que tener órdenes de protección, tienen que haber órdenes de emergencia, por ejemplo, que tiene que haber servicios de rehabilitación, de acompañamiento a las víctimas, reparación, que tiene que haber criminalización. Entonces, es como más detallado, en ese sentido, mucho más detallado de lo que es la Convención de Belém do Pará, que tiene en el artículo 7 una lista de obligaciones de los estados que es como un poco más abarcativo. Esto va a las medidas muy concretas. Esa es la principal diferencia. No sé si esa es si es exactamente la pregunta. No la terminé de entender a la pregunta, Beatina, perdón. Veo que María Laura e Isabela también quieren hacer una pregunta, me pareció. Perdón, ya, sí. Sí, Isabela, María Laura y Manuel quieren hacer preguntas, pero me gustaría, porque todavía hay una pregunta en los comentarios. Me gustaría entonces ver esta y después Isabela, María Laura y Manuel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hacemos así? Ok. Entonces, entonces Pedro pregunta cómo se puede evitar el hecho de que si la finalidad del Estado no promueve este tipo de convenios, se puedan generar elementos que promuevan la igualdad en dicho país. Sí, entonces, pues, ¿qué hacemos si el Estado no quiere hacerlo? Básicamente,
Lo mismo que hacemos siempre, Pedro. Con todos los instrumentos de derechos humanos, el Estado va a firmar como buen alumno, va a ratificar y muy posiblemente lo guarde en un cajón y no pase nada más. Entonces, como en todos los derechos humanos, tiene un grandísimo rol la sociedad civil, los movimientos, las asociaciones, la gente, en exigirle al Estado la implementación de estas políticas. Nosotros podemos exigirles a nuestros representantes políticos que exijan la implementación de estas políticas, que adopten las leyes, que cumplan con las obligaciones internacionales. Los derechos humanos son la manifestación normativa de la demanda social. Y esta demanda social no se termina cuando alcanza la expresión legal, la expresión normativa, sino que debe continuar en el monitoreo, en el seguimiento y también en la implementación, porque sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, violencia de género, las asociaciones civiles, que son en su gran mayoría asociaciones de mujeres, tienen un rol importantísimo de acompañamiento. Históricamente son las asociaciones que han prestado los servicios y que siguen prestando los servicios a las mujeres que son víctimas, por ejemplo. Entonces, el Estado muchas veces lo que tiene que hacer es reconocer esta función, financiarla como parte de la obligación del Estado. Entonces, me parece a mí que la actitud diligente y vigilante de la sociedad civil es muy importante para la implementación de las normas. Y luego todos los que somos profesionales del derecho, es un poco exigir la formación continua, ¿no? de nuestros jueces, de nuestros fiscales, de nuestros defensores, y eso es algo que no es fácil porque, al menos en Argentina y en todos los lugares que yo conozco, el derecho es muy corporativo y es muy difícil incorporar este tipo de cambios, pero está en nosotros. Ok, muchas gracias, Lorena. Ok, hay una pregunta más, pero esta es para Manuel, ¿sí? ¿Al fin? ¿Sí? Ok. Entonces, Isabela, por favor, usted tiene una pregunta, por favor, adelante. Bueno, o sea, es que es como un comentario y ahí me ayudan ustedes a saber cuál es la pregunta. Es que me puse a pensar ahora mientras escuchaba y cuando pues estaba, no sé, estudiando, vamos a decir estudiando para este espacio, yo veía un video en donde entrevistaban a mujeres y hombres en Turquía con base pues a que se salieron del convenio y demás. Y me pareció curioso y ahora lo conecto mucho con lo que me dijo ahorita la profesora Lorena, y es que una mujer decía como, es que el Estado no se puede meter en mi casa, lo que pase adentro de mi casa es en mi casa y no sé qué, o sea, estaba a favor de que se salieran del convenio y demás, pero por otro lado, le entrevistaron a un muchacho y el muchacho dijo como, es que yo creo que nos falta educación, porque aquí la violencia empieza desde la educación, desde cómo crecemos nosotros, desde lo que nos enseñan. Entonces, pues, claro que al final la gente termina diciendo lo que pasa en mi casa es en mi casa y que el Estado no se meta y terminen como promoviendo también esa violencia doméstica y de género. Y entonces, no sé, me parece que ahí falta algo porque está la ley y como mencionó la profesora Lorena, aquí en América Latina también está la ley y aquí después están la ley contra el feminicidio y todo esto y están las normas, está ahí, o sea, eso está ahí. Pero otra cosa es lo que se ve en la realidad, porque la violencia de género y los feminicidios en América Latina, o sea, tienen tasas altas y pues mucho más ahora en época de pandemia y demás que se ha pues subido esas tasas. Entonces es como, ahí falta algo, o sea, falta algo desde que está la ley y se supone que debería haber un cambio a cómo en realidad está pues la sociedad, cómo se ve, porque por ejemplo, o sea, como yo les mencioné al principio, yo no estudio Derecho y por eso hice esa pregunta porque no tenía ni idea que existía este convenio aquí en América Latina y es porque, o sea, no se nota, si existía no se nota, no se ve, no se ve concretamente. Entonces, ese fue el comentario como que me surgió viendo todo esto y es eso, o sea, falta algo entre que se ponga la ley y que está ahí y que supuestamente debería haber algo, pero
al final no, o sea, no se ve, no se nota. Voy a reaccionar al comentario brevemente, así tenemos espacio para las respuestas, para las otras preguntas. Me parece que una de las dificultades para hacer que el cambio surja, a pesar de tener la normativa, es que muchas veces la respuesta que se le da a la violencia es puramente penal, ¿sí? O sea, reaccionamos sobre lo hecho. Entonces, hay un femicidio, a juicio, preso. Pero la razón estructural de la violencia de género, que tiene que ver con esta subordinación de la mujer, no es algo es algo que es como que queda de lado. Entonces nos quedamos en la respuesta penal y la parte de prevención, de educación, de formación, de empoderar mujeres, de que las mujeres tengan acceso al trabajo, a cualquier trabajo, que tengan derecho a la participación política, a la participación pública, en los ámbitos públicos, en Facebook, en Twitter, en lo que sea, sin que le lluevan comentarios negativos. Todo eso también hace a la prevención de la violencia y a la promoción de la igualdad de género. Entonces, por ahí la respuesta pasa por lo legal, cuando no es solamente legal, y cuando pasa por lo legal, lo terminamos reduciendo a lo penal. Y me parece que ese es un poco el paso siguiente que hay que dar. Ok, muchas gracias. Ahora María Laura, adelante. Listo. Bueno, a mí más que todo me gustaría hacer un comentario sobre las primeras preguntas que tuvimos. Si no estoy mal, Jesús preguntaba sobre cuál es una de las mayores dificultades que hay justamente en la promoción de políticas en pro de la igualdad de género y de la introducción de una visión interseccional, ¿verdad? Yo creo que es uno de eso que explicaba la profesora sobre todas estas campañas antigénero. Creo que estas campañas antigénero tienen sus raíces justamente en una formación con la que crecemos, que es un odio a lo diferente, es que nos impide ver que somos diversos o que nos impide reconocer a otras personas. Todo lo que no cumple con ciertas características, que no hace parte entonces de ciertos aspectos, no podemos permitirlo, ¿verdad? Es un peligro. Y esto pues aquí se ve bastante la pregunta entonces para quiénes son los derechos humanos. ¿Son solamente para un cierto grupo de personas privilegiadas que cuentan con ciertos aspectos, pero dónde quedamos el resto que no hacemos parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces creo que es necesario partir de la difusión del mensaje de que la adopción de políticas de género y de una visión interseccional es justamente un conjunto de acciones que se emplean para garantizar, reconocer y respetar los derechos de personas que han sido históricamente excluidas y relegadas a una posición subalterna en la sociedad. Es para garantizar el derecho a una vida digna, a una vida segura y sobre todo a una vida sin violencia. Es por esa parte que considero bastante peligrosas las posturas antigénero que adoptan países como Turquía, Polonia, Hungría para rechazar ser parte del Consejo de Europa. Es la posición de que los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI que presentan una diversidad no es una prioridad para nosotros ahora mismo. Y sobre todo es necesario trabajar en romper con estas narrativas, porque lo que hacen es justamente dificultar las acciones de distintas organizaciones, asociaciones de los distintos sectores de la sociedad en la promoción de medidas contra todo tipo de violencia machista, y también dificultan que los estados adopten políticas como es que en pro de la igualdad de género en los ordenamientos internos de cada uno. El año pasado una noticia que me llamó bastante la atención y que ilustra mucho esto es que en la Asamblea General de la OEA, la representación de Colombia, liderada por Alejandro Ordóñez, propuso modificar la resolución de derechos humanos justamente para eliminar el enfoque interseccional con el que se venía trabajando, y propuso también que otros países alentaran esta posición bajo el argumento de que no se puede permitir un adoctrinamiento, una ideología de género, y son posiciones bastante regresivas frente a los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTI.
Entonces yo creo que no podemos seguir ignorando o permitiendo que se ignore el tema de que las personas son violentadas por elementos propios de su identidad, ¿verdad? Y que hay herramientas que desde el derecho como un elemento transformador de la sociedad debe estar a la altura de responder las demandas que hace una sociedad que aboga cada vez más por la inclusión, por el reconocimiento, la necesidad de reconocer la diversidad y también de la garantía y respeto de los derechos humanos, que no es algo que se quede en el papel, que no es algo que simplemente se hable, sino de verdad la necesidad de materializarlo. Excelente intervención, María Laura. Un aplauso. Muy, muy, muy bueno. Gracias. Sí, María Laura, todo lo que dijiste lo estaban diciendo también los otros estudiantes en los comentarios, hablando entonces sí, de esta violencia de género arraigada en la cultura, de qué tan difícil también es cambiar la cultura, cambiar los hábitos, cambiar todo eso, sí. Ok, Manuel. ¿Sí? Yo diría una cosita, pero lo que dijo María ya opaca cualquier cosa que yo diga. Así que... Sí, pues no, ahora, la verdad es que ahora la única María cosa Laura a Naciones Unidas. Eso. Sí, no, es que la única cosa que deberíamos hacer ahora es como no, la revolución hasta siempre o algo así y ya, y chao todos y ya. No, yo estoy feliz, de verdad. El chat también, estoy pendiente del chat, maravillosa ahí también la interacción. Se pierden muchas cositas aquí en este pedacito de tiempo que nos queda, pero yo quería aprovechar, no me podía quedar sin preguntarte, Lorena. Bueno, coincido contigo plenamente en muchos aspectos que tú resaltas. Quería comentar una cosa respecto también a lo que decía Isabela sobre la falta de visibilidad de la Convención de Belém do Pará. Bueno, para los expertos la conocemos, la sabemos, la manejamos, la enseñamos, pero cuando a veces dicto en clases de Derecho Internacional y cuento pues que está CEDAW, que está la Convención de Belém do Pará, los estudiantes se sorprenden un poco porque no sabían, sobre todo mujeres, estudiantes, hola, ¿por qué no habíamos visto esto antes? Estamos viendo esto en séptimo semestre. A mí me sorprende, por supuesto, en mis tiempos, cuando yo estudié Derecho Internacional, jamás se habló de la CEDAW, jamás se habló de la Comisión Interamericana de las Mujeres, o sea, todos estos avances muy importantes en el sistema interamericano en materia de protección de los derechos de la mujer, dirigido desde las mujeres, o sea, con iniciativa de mujeres, por ejemplo, las que se autodenominan las brujas, ¿no? Que fueron las que sacaron adelante la Convención de Belém do Pará, que su historia es una historia maravillosa también de activismo feminista en los entornos del derecho internacional, del derecho interamericano. Bueno, la pregunta es un poco, efectivamente, ¿qué nos hace falta desde las academias, desde las facultades de Derecho para dar más visibilidad a estos temas, para mostrar, digamos, estos tratados internacionales que existen ya y que hay que implementarlos? Y la segunda, un poco también en la línea de lo que estabas planteando de las diferencias entre Belém do Pará y el Convenio de Estambul. A mí me surge de todas formas la pregunta de por qué fue o sea, la ratificación de la Convención de Belém do Pará fue muy rápida y fue masiva. Esto no fue el caso de la Convención de Estambul, lo que tú acabaste de mencionar. Tú diste algunas ideas, pero así en una frase concreta, digamos, muy simplificadora, pero ¿cuál fue la diferencia? O sea, ¿dónde está la diferencia? Porque en realidad, sobre la Convención de Belém do Pará no hay, que yo conozca, no hay ninguna resistencia. Aquí hay un apoyo sostenido, o sea, lo que está pasando en Europa a mí me salta todas las alarmas. Entonces, bueno, te pregunto por qué esa diferencia tan marcada. Sí, ¿qué podemos hacer desde las universidades, los académicos? Así como te sorprende a vos cuando enseñás, cuando das clase, que a mí también me pasa, yo también doy clase y he dado clases en Argentina, por ejemplo, he dado entrenamientos y capacitaciones a profesionales del derecho, jueces.
y he hecho trabajos de campo en los que pregunto, bueno, conocen, y es muy triste saber que no, la respuesta es no, no lo conocen, no conocen la convención, no conocen el marco internacional, no conocen la CEDAW, lo cual me parece que habla de las deficiencias de la promoción por parte de los organismos mismos, es decir, de la OEA y de la Convención Interamericana. Los recursos también son escasos y es real que la Corte Interamericana está atravesando un momento de financiamiento muy, muy difícil. Lo mismo pasa en Naciones Unidas, lamentablemente, o sea, es así. Entonces, deficiencias por el lado de los organismos que no alcanzan a promover, aunque en realidad es obligación de los estados promover. Y me parece un poco las academias, la academia, la universidad tiene que salir del claustro universitario. La universidad tiene que buscar tener contacto con los profesionales, con los organismos judiciales, hacer pactos de colaboración, facilitar estas capacitaciones, que muchas veces, lo digo de experiencia propia, tengo programas, digo, tengo programas hechos, armados, y falta un sello, falta una firma, falta esto, falta el otro, falta el otro, y finalmente estas capacitaciones muchas veces no se dan, incluso por burocracias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Concientizarnos en alcanzar la sociedad, me parece, por parte de la universidad. ¿Por qué el rechazo a la Convención de Estambul? Yo creo que es una combinación de factores. Creo que hay Europa está moviéndose constantemente hacia la derecha, y esto es algo que vemos en los últimos años, y me parece que en ese proceso también están todas las tensiones de ingresar a la Unión Europea, no ingresar a la Unión Europea, nociones de nacionalismo que surgen, y ahí vuelvo un poco a lo que decía María Laura, que decía que Polonia, que Hungría nos diga ahora no tenemos tiempo, ahora no nos vamos a encargar de minorías sexuales, no tenemos tiempo. Van incluso más allá. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en la nueva convención, en la nueva constitución húngara, es que define el pueblo húngaro en términos étnicos que excluyen toda diversidad. Es decir, no solo no tenemos tiempo para, sino esos no somos nosotros. Entonces, ese mensaje me parece que es un mensaje que está muy atado al movimiento histórico-político de este momento, que ha tenido justo expresión a través de la negociación del Pacto de Estambul, y ha buscado en un artículo particular, que es una cláusula de no discriminación, o una interpretación de qué quiere decir género, un argumento para establecer este discurso nacionalista excluyente. Entonces me parece que ese es el eje real de esta discusión, ¿no? De la construcción de nacionalidad y de ciudadanía, porque básicamente lo que estamos discutiendo en este momento es si las mujeres somos ciudadanas o no. O sea, somos ciudadanos los que somos, o sea, ¿qué ciudadanía estamos reconociendo si no podemos garantizar los derechos humanos, si estos derechos no importan? Como bien decía María Laura, ¿quién es el titular de derechos humanos aquí? Y me parece que eso es lo más preocupante, ¿no? Es como este discurso político tan excluyente ha tenido cabida dentro de los organismos institucionales, y de organismos de derechos humanos. Es cuando nosotros digo, los abogados de derechos humanos, los juristas, tenemos que actuar. Perdón. Esa es un poco mi respuesta. Muchas gracias, Lorena. Creo que podemos... Falta la pregunta de Juan Carlos. Sí, perdón. Que decía que ay, perdón, sí, ahora me perdí. las entidades territoriales de nuestro país pueden aplicar dentro de sus políticas públicas lo establecido por el convenio, o primero debe ser ratificado por el Estado. Sí, esa es una pregunta, bueno, básicamente
o sea, para el tema que estamos desarrollando, pues ya la convención de Belén do Pará, que sería la que sería relevante para este tema, en el caso colombiano, pues ya está ratificada y bueno, no. Pero en caso de que surgieran nuevos tratados internacionales, o en el caso de la ratificación del convenio de Estambul, pues obviamente, pues efectivamente, como el Estado está representado internacionalmente en su conjunto, pues habría que esperar eso, lo que no obsta para que, digamos, las políticas que se desarrollan en el marco de estos convenios internacionales se puedan desarrollar a nivel local a motu propio, ¿no? O sea, porque efectivamente son temas que no se requiere el tratado internacional para que se implementen. El tratado lo que hace es promover que los países avancen en esa dirección, ¿no? O sea, es combatir la violencia de género, establecer medidas de todo tipo, no solamente penales. Entonces, en esa medida, pues, las autoridades internas pueden hacerlo también por políticas propias, ¿no? Incluso locales. Muchas gracias, Manuel. Pues entonces creo que es todo. Muchas gracias a todos, muchas gracias chicos y chicas para unirse a esta charla. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a Isabela y a María Laura como representantes de dos grupos de estudiantes. Muchas gracias a Lorena por estar con nosotros hoy y hablar de este tema supremamente importante. Y ya, creo que ya. Invitar a todas las personas a que nos acompañen en las siguientes sesiones del ciclo. Sí, claro. Tú sigues, tú eres la siguiente. Sí, exactamente. Nos vemos en 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas. Muchísimas gracias por la invitación. Me disfruté un montón. Muchas gracias. No, Lorena, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y claro, nos dejas con una gran introducción para el ciclo, así que construimos sobre la base de lo que hoy discutimos. De verdad, busquen las publicaciones, los informes de Sonia Correa, que son realmente muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Mucha suerte. A Teya, gracias. A ustedes, gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.